Ok, continuando, los procesos operativos para hacer gestión del suelo se soportan en el principio de aplicación del sistema de reparto de cargas y beneficios. Lo ideal sería que esto se haga bajo un enfoque ganar-ganar, o sea, tanto ganan los privados como también gana la ciudad, no la parte pública, sino la ciudad en sí misma. Entonces, es importante entender el suelo tanto como una carga, pero también como un beneficio. Y para eso es importante, pues, desarrollar procesos de negociación que involucren a todos los involucrados y que todos los involucrados estén de alguna forma conscientes que aportando todos, pues pueden tener mejores ganancias que si lo hacen de forma individual, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, ¿verdad? Que cada persona quiere desarrollar su proyecto de manera individual y existe poca coordinación, tanto entre privados, así como también entre públicos y privados. Eh, la gestión del suelo, ¿para qué nos sirve? Pues, nos tiene que servir primero para generar y regular la oferta. ¿La oferta de qué? La oferta de los diferentes usos, ¿verdad? Por ejemplo, diferentes tipologías de vivienda, dónde van a estar ubicados usos comerciales, lo que tiene que ver con el tema de zonificación o macrozonificación del territorio. También nos tiene que servir para diversificar la oferta y permitir el acceso. O sea, en la medida en que tengamos una ciudad más equitativa, con diferentes usos, equipamientos, espacio público, que sea accesible para todos, pues eso nos puede permitir generar, digamos, un mejor desarrollo de o una mejor implementación de los derechos ciudadanos. También nos puede servir para promover proyectos estratégicos, ¿verdad? Cuáles son las zonas o las áreas que nos interesa a nivel público desarrollar, dónde van a estar ubicados y cómo deberían desarrollarse a partir de proyectos que involucren a todos los involucrados. Y por supuesto para generar espacios urbanos de calidad, ¿verdad? Eso de manera muy conceptual. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta es que para cualquier tipo de decisión o de permiso o de licencia que se va a otorgar, pongamos el ejemplo en el caso de la imagen, para la construcción de una vivienda. Ya la Constitución de la República nos garantiza que todos los ciudadanos tenemos que tener acceso a una vivienda. Ok, pero si yo quiero construir esa vivienda, bueno, primero tengo que tener el terreno, obviamente, pero además de tener el terreno, tengo que tener todos los permisos o todas las licencias que me otorgan las diferentes instancias públicas, ¿verdad? Que tienen relación con este proyecto. Por ejemplo, la factibilidad del agua potable. Si no tengo acceso a drenajes de aguas negras, ¿cómo voy a tratar las aguas dentro de mi vivienda? También entra el Ministerio de Salud, los mismos municipios que regulan el tema de la construcción misma, o a nivel de sus oficinas asociadas como PAMS y otras OPLAGES, a nivel de microrregiones, ¿verdad? También hay que aplicar marcos legales relativos a sectores específicos, por ejemplo, la ley de urbanismo y construcción que regula todo lo que tiene que ver con los procesos de urbanización, parcelación y construcción que se estén dando, que anteriormente lo aplicaba el Viceministerio de Vivienda, ahora Ministerio de Vivienda. Y de ahí hay otras leyes o marcos especiales, la misma ley de ordenamiento y desarrollo territorial que mandata a los municipios a desarrollar su zonificación general de usos de suelo dentro del territorio. O leyes especiales como la ley especial de notificaciones y parcelaciones habitacionales que establece, digamos, alguna mejora en cuanto al procedimiento de lo que tienen que presentar aquellos proyectos que no tuvieron o no siguieron sus procesos, digamos, normativos normales, sino que son de origen, digamos, informal, ¿verdad? Y que buscan la legalización de esas propiedades. La ley de medio ambiente aplicada por el Ministerio de Agricultura y etcétera. O sea, aquí solo es un ejemplo, pero hay muchas más instancias. Por ejemplo, cultura también tiene decisión. Si son temas de turismo, también en algún momento puede entrar el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, etcétera. Entonces vemos cómo el hecho de que yo sea propietario no me faculta a hacer lo que yo quiera, sino que tengo que tener
los lineamientos y las estipulaciones normativas o reglamentarias de las diferentes instituciones, y todo esto es un ciclo, digamos, o todo un proceso que se tiene que desarrollar. Entonces, vamos a ir entrando ya un poco a lo que son los conceptos. Aquí tenemos el primero, que tiene que ver qué es la plusvalía. Entonces, según algunas definiciones, es la valorización diferencial del suelo en las propiedades de los particulares. Es aquel incremento en cuanto al valor del suelo original de lo que vale realmente, y que le genera, digamos, por un factor externo, un incremento, digamos, de ese valor. Para tratarlo de entender un poco mejor, incluso hay plusvalías que se generan a partir del accionar público. Aquí tenemos un ejemplo del anuncio que se hizo cuando se preparaba la ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad, y cómo de alguna forma los terrenos que están contiguos a este eje importante del país, pues comenzaron a sufrir un incremento en cuanto al precio, únicamente con el anuncio de que se iba a construir una calle. O sea, el terreno en sí seguía valiendo lo mismo, pero ya existía cierta especulación que cuando estuviese construido, pues obviamente iba a tener mayor accesibilidad, y por consecuencia el valor del suelo cambia. Entonces, por ahí vamos un poco entrando a estos conceptos ya de la gestión urbana. Y aquí tenemos lo que es especulación, ¿verdad? Que es básicamente la compra-venta de terreno o bienes inmuebles con la única intención de revenderlos posteriormente, esperando obtener un beneficio económico debido a las fluctuaciones de los precios del mercado del suelo. Es justamente lo que decíamos, ¿verdad? O sea, yo soy propietario de ese terreno, la calle tiene 2 carriles en este momento, pero yo ya lo vendo como que tuviera los 4 carriles, ¿verdad? Y acá tenemos otro ejemplo. Este es un anuncio que se dio en la carretera longitudinal del norte, donde, si se fijan, y lo vamos a leer para que entiendan mejor cuál es la especulación que se da en este caso. Dice que tiene en ganga un terrenazo en Santa Rosa, Huachipilín, Nueva Concepción. Es un terreno de casi 14,000 metros cuadrados, que es ideal para construir un centro turístico, ¿verdad? Esos son los datos, digamos, que está dando, que está ubicado sobre la longitudinal, a 2 cuadras de la longitudinal del norte, y dice que es una buena inversión, y que se estará ofertando desde el miércoles 23 hasta el 30 de julio del año 2009. Ahí pone todos los datos, y le pone el precio base de $35,000. Entonces, este anuncio lo coloco acá porque justamente en ese año lo único que estaba, al igual que la carretera del Puerto de la Libertad, era el anuncio de que iba a existir esa carretera, pero en realidad no estaba construida. Entonces, imagínense ustedes, alguien que compre ese terreno con las expectativas, o con las expectativas, más bien dicho, de que va a tener una carretera a 2 cuadras, y el proyecto por A o B motivo ya no se desarrolla. Entonces ahí es donde entra ya el análisis, ¿verdad? Y cómo se va generando este concepto de especulación a partir de cosas que todavía no necesariamente existen. Vámonos ya a un ejemplo muy concreto. Este es un estudio que realizamos hace unos años ya en la zona del Puerto de la Unión, ¿verdad? Como ustedes saben, el Puerto de la Unión pues fue construido y ha estado ahí sin funcionar, ¿verdad? En su totalidad. Entonces, pero solo el hecho de ubicar una infraestructura de ese tipo en esta porción del Golfo de Fonseca, en este caso, pues ya genera, digamos, un interés hacia privados. Entonces se hizo una investigación en el cual se determinó que antes de que existiera incluso el anuncio de que se iba a construir el puerto, los precios del suelo oscilaban entre $1 y $2 la vara cuadrada. Eso era el precio, digamos, original de ese suelo. La ciudad de la Unión tiene características muy interesantes, aparte del clima, obviamente, pero que no tiene infraestructura, ni de aguas negras, ni de agua, ni ningún tipo de drenaje de aguas grises. Todo básicamente se genera o se va crudo al Golfo de Fonseca, ¿verdad? Entonces tiene esas características. Entonces, en esa investigación que se hizo con un especialista en balúos, que hizo algunos análisis proyectados y
retrospectivos, él determinó que justamente la especulación entre el año 2006 y el año 2013 fue de $18, o sea que se tenían terrenos que originalmente valían $2, pero solo con el hecho de anunciar y desarrollar el proyecto del puerto tuvo un incremento de $18. E incluso él proyectó también cuando ya el puerto entre en funcionamiento va a tener, digamos, otro despunte que va a ser aproximadamente de $5. O sea, un terreno que valía originalmente $2 la vara cuadrada va a pasar a valer alrededor de 23 o entre 23 y $25 la vara cuadrada. Entonces ahí pueden ir viendo un poco para ir entendiendo qué pasaría si existiera alguna normativa que obligara a que este incremento de $18, la parte pública tuviera cierta participación en ese recurso. Y aquí se tomó el dato que maneja la ciudad, la ciudad de Bogotá, ¿verdad? Que ellos tienen una normativa que obliga a los propietarios a ceder un porcentaje de esas plusvalías generadas cuando se trata de inversiones públicas. En el caso de Colombia, pues es alrededor del 40%. Entonces, por cada vara cuadrada, en la parte pública pudo haber recuperado $7.20 de esa especulación de 18. Entonces, ese es el esquema que mencionábamos, ganar, ganar. O sea, te genero un valor mayor a tu terreno sin que tú hagas nada, pero la inversión es mía, entonces tengo derecho, o debería existir ese derecho de que compartas esa ganancia. En un ejercicio ya, digamos, de aplicación, siempre sobre esa base, ¿verdad? Se tomó un terreno de 1000 varas cuadradas que esté ubicado frente al puerto de la Unión. Para eso se estableció un algoritmo, ¿verdad? Que la participación en plusvalías iba a ser igual al área del terreno por el mayor precio base de venta por el porcentaje de participación en plusvalía. Entonces, tomando el 40%, se determinó que en un terreno de 1000 varas cuadradas, la parte pública pudiese recuperar alrededor de $9.200. Entonces, evidentemente, pues estos son procesos un poco más complejos, pero esa es una forma, digamos, más fácil de poder plantearles cómo podría funcionar esta aplicación y captación de plusvalías. Entonces, los objetivos de las plusvalías, ¿cuáles son? Bueno, uno, permitir la recuperación parcial del costo de las inversiones públicas y que sirvan justamente para atender esas necesidades colectivas. Imagínense ustedes la recuperación de plusvalías orientada a construir un buen sistema de drenaje de aguas negras y su planta de tratamiento, pues sería ya una ganancia para toda la ciudad en este caso. También permite redistribuir el beneficio de los particulares que se benefician de la gestión pública, al destinarse a necesidades públicas apremiantes como compra de predios para vivienda de interés social, construcción o mejoramiento de infraestructura, servicios públicos, etc. Entonces, evidentemente, si capto plusvalías, también hay que estar consciente que tenemos que dejar claro para qué se van a utilizar. No puede quedar, digamos, al aire o sin definición porque se podría invertir en cosas que no son las que la ciudad necesita. También la captación de plusvalías es un mecanismo de control de la especulación de la tierra. O sea, en la medida en que existan herramientas o mecanismos que controlen, digamos, esa abertura total que existe en cuanto a que la ganancia queda en un privado, pues hay más conciencia de la necesidad que tiene la ciudad para financiar estructuralmente los proyectos de mejora. Y por supuesto, es un mecanismo de fortalecimiento de las finanzas a nivel territorial. Entonces, son normativas o ejemplos que en el caso del país no existen a través de un marco legal nacional, pero que estamos, digamos, ya caminando en esa línea. Un ejemplo de ello es el tema de la edificabilidad que OPAM se está brindando, que básicamente, pues es, digamos, aunque es un mecanismo un tanto distinto a la captación misma de esa plusvalía, pero que tiene un objetivo común, que es captar parte, digamos, de ese beneficio y que se invierta en obras de beneficio de la ciudad.